Bueno, hola, buen día a los que ya ingresaron. Acuérdense que si pueden prender la cámara mejor. La idea del encuentro de hoy es hacer digamos, recuperar un poco lo que pasó en el parcial, cómo les fue, qué dudas surgieron en el caso que hayan surgido, hacer una puesta en común del parcial y un breve repaso de la frase verbal compuesta, ¿sí? Para, digamos, ver algunos errores que detectamos en el parcial. En general le fue bien, pero bueno, hubo algunos errores comunes. Antes de empezar, me gustaría escuchar si hay alguien que tenga algún comentario o alguna duda puntual con respecto al parcial. ¿Alguien tiene alguna consulta específica de algo que les haya quedado la duda, de la corrección, o que no hayan entendido? Yo de la corrección no, pero hubo uno de los puntos que no pude encontrar si era verbo auxiliar con verbo principal, porque no tenía ninguno de los que se había nombrado antes. Ajá. Bien, Eso es ahora lo lo vamos a ver que le entonces. erré encima en la segunda. Bien, bien, digamos, no los reconocías en la oración, cuál era el auxiliar y eso. No. Bueno, ahí los vamos a ver. Y en general, ¿cómo te fue? No tengo en mente las notas de todos, ¿no? Pero en No, general me te fue fue bien. bien. Ujú. Sí, en la Buenísimo. traducción sí me va bien, porque me tomo mi tiempo, pero lo voy completando, separando, viendo, dándole el Ujú. el orden, y bueno, eso sí, el otro como que me costó igual con el cuaderno me iba guiando por las cosas que tenía anotadas, pero en algunas le erré, en las múltiples. Bien, bien, bueno, ahí vamos a ver entonces eh, uno por uno. Lo voy a empezar mientras van ingresando, lo voy a compartir. em, espera, Gabo, te voy a poner como admin, así. Esperame un cachito. Primero pongo que todos pueden compartir. Así vas Vale, ahí me voy. admitiendo vos. Ahí, Así ¿voy a vas admitir admitiendo. yo o voy a compartir la Sí, pantalla? no, te pongo para admitir vos y creo que ya puse. Ahí te pongo a vos para admitir a los que vayan ingresando, pero creo que yo voy a poder compartir. A ver, sí, me deja. Bueno, ahí vamos. Avísenme si estoy compartiendo pantalla. ¿Ven lo que comparto? ¿Se Sí, ve? ahí se ve, Luciano. Buenísimo. Bueno, entonces, esta era una de las que teníamos en el parcial. La primera, no me acuerdo si aparecían en este orden, ¿no? Pero nosotros acá, para la clase de hoy, se los identificamos con color rojo, para que vean cuáles eran las frases que tenían que analizar. La primera decía, identifiquen las frases verbales, ¿sí? Lo que indica que había más de una frase verbal. Y en las opciones, las opciones, digamos, estaban separadas por un punto y una coma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, have identified y are faced, ¿sí? Eran dos frases verbales diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos componen a esta frase verbal? A ver, ¿quién me dice cuál era la respuesta correcta? Era verbo auxiliar más verbo principal, después verbo auxiliar más verbo principal. Muy bien, ¿sí? Muy bien, Tamara. La respuesta correcta era verbo auxiliar. Have es un verbo auxiliar, seguido del verbo principal, identified, y luego lo mismo, ¿sí? Verbo auxiliar más verbo principal. Jessica dice que no escucha nada. No sé si ¿ustedes me escuchan? Sí. Sí, profe, yo la escucho. Bien, por ahí, Gab, contestale por el chat, que capaz que es un problema del audio de ella. Bien, vamos con la segunda oración, ¿sí? La segunda oración, la 127, tenía que ver con la función y la traducción de una palabra en este caso. Había casos donde decía la palabra con ing resaltada, y en otros casos era más de una, ¿sí? Acá teníamos identificada la palabra learning. Students have identified lack of clearly stipulated expectations
in the clinical learning environment. ¿Sí? Recuerden que una forma de determinar cuál es la función que cumple ING o que los puede ayudar, tenía que ver con dividir en bloques de lectura. Entonces, si yo tenía duda, por ejemplo, si yo divido en bloques de lectura, acá se los voy a marcar, a ver si me deja. Esperen que tengo cambiado el teclado. Si ustedes tienen duda, al marcar el bloque de lectura, se van a dar cuenta en qué posición les queda la ING. ¿Sí? Entonces, mientras yo hago esto, alguien me puede ir diciendo cuál era la respuesta correcta para la función de learning en esta oración. Premodificador. ¿Premodificador de cuál? Está bien, ¿eh? Pero ¿de cuál? ¿Premodificador de qué? A ver. A ver si no es. De environment. Muy bien, muy bien. Si ustedes dividen, ahí ya me quedó dividido en bloques de lectura. Ante la duda de la función que cumple la ING, yo divido en bloques de lectura y vemos que learning nos queda dentro del bloque de clinical learning environment, donde la palabra environment es el sustantivo núcleo de la frase. Estoy hablando del entorno, del ambiente. ¿Sí? ¿De qué entorno? ¿De qué ambiente? Del entorno, del ambiente de aprendizaje. Entonces, la función acá de learning era un sustantivo premodificador, ¿sí? O en algún caso puede funcionar como adjetivo, ¿sí? Es un premodificador que está modificando al sustantivo núcleo environment. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? No voy leyendo el chat, así que... Bien. Yo me encargo del chat. ¿Querés Dale. aumentar el tamaño de la pantalla? Aumento, Sí, dale. Ahí vamos. Ahora sí. Ahí cambio un poquito menos, sí. Ahí. Bien, gracias. Bien, ahí estamos ahora entonces con Claribel, no me rayes la pantalla, te lo pido por favor. Te rebotonea el coso. Ok, entonces, en la página en la oración 128 teníamos otra oración con una sola frase verbal, que era have integrated. ¿Sí? Acá la tienen identificada, en el parcial no. Entonces, ¿cuál es la función de los verbos que forman have integrated? ¿Qué era have? ¿Qué tipo de verbo es have? En verbo auxiliar. Un verbo auxiliar. Bien, y luego teníamos integrated. ¿Qué tipo de verbo es integrated? El principal. El principal. Siempre vamos a tener como mínimo un verbo principal, ¿sí? Que va a ser el último. Y en este caso teníamos, no teníamos un verbo modal, que algunos pusieron esta opción, porque have es uno de los 3 verbos auxiliares. Have, do y be son los verbos auxiliares. Bien. Luego teníamos una oración donde teníamos la palabra teaching con ing para identificar cuál era la función. ¿Sí? Y esta tenía, digamos, decía, in addition, teaching institutions in Malawi have integrated, ¿no? Y las opciones que teníamos era premodificador de un sustantivo núcleo, coma más ing, recuerden que había un caso donde había coma y una ing que expandía la idea, ¿no? Es muy común cuando digo including, incluyendo tal y tal cosa, es como una aclaración. Y también teníamos la opción de que sea un sustantivo núcleo. ¿Cuál era la opción correcta en este caso? Premodificador. ¿Premodificador de qué? De las instituciones. Muy bien. Sí, si yo lo analizaba, sí, porque algunos podían confundir con la coma. Si yo lo miro a simple vista, sin analizar la oración, podría pensar que como antes hay una coma, es el caso de coma con ing. Pero si yo chequeo esa posibilidad, si yo chequeo esa hipótesis, in addition, que quiere decir además, no quiere decir en adición, además, si yo usara la segunda opción, la de la ing, además, enseñando instituciones, no queda bien decir
Además, enseñando instituciones en Malawi no quedaba bien, ¿sí? Entonces tengo que chequear, aun cuando antes tenga una coma, este es otro, tiene coma por otro motivo. Sí, en este caso era un premodificador de las instituciones, porque decíamos, estábamos hablando de instituciones de enseñanza. Sí, en realidad no son instituciones docentes, algunos pusieron esa opción luego en la traducción, no, creo que se las tomamos como que, bueno, no era tan grave el error, pero no son instituciones docentes porque en realidad lo que se enseña no es docencia, sino enfermería, son instituciones de enseñanza. Y funcionaba como premodificador. Bien, vamos a la que sigue. En la que sigue teníamos una frase verbal compuesta por, en realidad parecía que eran tres cosas, ¿sí? Pero ¿cómo analizamos did not return? ¿Cuál era la opción correcta acá? El verbo auxiliar más verbo principal. Verbo auxiliar más verbo principal. ¿Y dónde queda? O sea, ¿qué pasa con el not? Porque algunos pusieron verbo auxiliar, verbo principal, porque tenía tres elementos. ¿De qué otra manera se puede decir esto en inglés? Esto en inglés podría haber, en vez de decir did not, podría haber dicho didn't. Tranquilamente podría haber dicho didn't return. ¿Por qué? Porque la negación, el not, no funciona como auxiliar, sino que se agrega al auxiliar, va junto con el auxiliar, ¿sí? Did not return quiere decir que no lo devolvieron, que no lo entregaron. 7 students did not return, 7 estudiantes no regresaron, no entregaron los formularios, ¿sí? Entonces, el not, si bien ocupa un espacio, en realidad es parte de la negación, va junto con el auxiliar, no es solo la negación, no es un auxiliar más, además del did. Bien, vamos con la que sigue. La oración que sigue tenía una palabra con ing pintada entre todas las que había, decía, however, these strategies are depleting the already limited resources. ¿Cuál era la opción correcta acá? To be más ing. To be más ing. ¿Cuál era el to be? Acá, esta frase con ing, esta palabra con ing, era a su vez también parte de la frase verbal, ¿sí? En esta oración, are depleting es una oración que está en presente continuo, ¿sí? Por lo tanto tiene el verbo to be, ser o estar, están, más el verbo con ing, y se traduce como ser o estar, en este caso estas estrategias están, y el endo del verbo, ¿sí? No era una preposición, are no es una preposición, y no era el sustantivo núcleo, dado que luego de la frase verbal, recién ahí empezaba la frase nominal, con lo cual el sustantivo núcleo estaba en la otra frase, y aquí terminaba acá. Bien. Vamos con la 123. Sí, la 123 les pedía que identifiquen la frase verbal y cómo está compuesta, ¿sí? Esta oración era una oración que tenía una frase verbal simple, solamente reviewed, ¿sí? En este caso no hubieron errores, ¿sí? Era solo un verbo, el verbo principal, que como vamos a ver hoy en la clase, en el video de la clase que les voy a subir después, que son en realidad 3 videos, porque está dividido en 3 partes, van a ver que cuando la palabra termina en ed y cumple la función de verbo, es un verbo en pasado. ¿Sí? El equipo de investigación revisó todos los códigos. Bien, vamos con la 133, que tenía la palabra emerging resaltada. ¿Sí? ¿Qué función cumple la palabra emerging en esta oración? Un posmodificador.
Bien, ¿un postmodificador de qué? ¿De qué sustantivo? ¿O de qué sustantivos, en realidad? Ahí les estoy marcando la división en bloques de lectura. Sí, entonces, por la ubicación que tiene el emerging dentro de esta división en bloques de lectura, no podría ser un premodificador, dado que no está antes de un sustantivo núcleo. Lo que le sigue es una preposición. ¿Sí? Entonces, no es un premodificador, no es un verbo to be más ing, porque antes no tiene ningún, no are, is o was. ¿Sí? Entonces, la opción que me quedaba era como postmodificador. ¿Qué quiere decir que sea un postmodificador? Quiere decir que me da información acerca de alguno o algunos de los sustantivos núcleos, pero esa información aparece después. ¿Sí? Entonces, este es un postmodificador de qué? Dice, el equipo de investigación revisó todos los códigos y temas que emergen o que emergieron de las transcripciones. Es decir, este postmodificador es un postmodificador de códigos y temas. O sea, ¿cuáles códigos y cuáles temas? Los que surgieron de las transcripciones. ¿Sí? Entonces, es un postmodificador porque me especifica, me da información de qué temas y de qué códigos. Todos los códigos y temas que surgieron o que surgen de las transcripciones. ¿Sí? La traducción de los postmodificadores siempre es qué más el verbo. Qué surgen, qué surgieron, etc. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. No, ninguna. Bueno, después teníamos acá, identifique la frase verbal, era una sola frase verbal, que era can lead. Lack of both time and material resources to facilitate learning can lead to students feeling unsupported. Entonces, ¿qué función cumple can? ¿Qué tipo de verbo era can? Modal. Verbo modal. Verbo modal, bien, es un verbo modal que indica qué cosa, qué me muestra. Obligación, posibilidad, ¿qué me muestra? Recomendación. ¿Qué indica can? ¿Cómo lo traduzco? Obligación, dice Emma. En realidad no obligación, porque can, ¿cómo lo tradujimos? ¿Cómo lo decimos? No es en español? obligación porque es como puede, no puedo, o Bien, puede, puedo. Can indica posibilidad, ¿sí? posibilidad. Poder hacer algo. Entonces, la falta de tiempo y recursos materiales para facilitar el aprendizaje puede conducir, o sea, existe la posibilidad de que esto conduzca a los estudiantes, ¿sí? Entonces, can lead es verbo modal más verbo principal, ¿sí? Y el significado que me da can es el de que puede pasar, posibilidad. Can lead, puede conducir a los estudiantes. Bien, vamos con el que sigue. El que sigue tenía la palabra learning, identificada con ing, en la misma oración. ¿Sí? La falta de tiempo y recursos materiales para facilitar learning, y learning, si yo lo analizaba, me quedaba solito. ¿Sí? Entonces, ¿qué función cumple learning acá? ¿Qué función es la de learning? Si está solo en un bloque de lectura, va a ser siempre un sustantivo núcleo. Un sustantivo Sí, sí. núcleo. Muy bien, un sustantivo núcleo, ¿sí? Porque está solo. Entonces, si funciona como sustantivo núcleo, lo voy a traducir al español como el sustantivo. Entonces, la falta de tiempo y recursos materiales para facilitar que el aprendizaje, learning como sustantivo es
el aprendizaje, puede conducir a los estudiantes. ¿Sí? Entonces, Emma, ¿cuál era la que te había quedado duda? ¿La entendiste ahora? Sí, profe, ahora ya lo entendí. ¿Y Era cuál el era? verbo principal nomás tenía. ¿Cuál? ¿Podés repetir? Tenía verbo principal nomás. Pará, que se me cayó el celular. Perdón, ¿me podés repetir otra vez? Era la que tenía verbo principal nomás. Ah, la que tenía, la de reviews. Sí. ¿Esta? A ver. ¿La 132? Esa. Claro. A veces pasa que lo más difícil de identificar justamente son las frases verbales simples. A veces cuesta más la frase verbal simple que la compuesta, porque la frase verbal compuesta me da otras pistas, ¿no? Tiene el verbo auxiliar, tiene el verbo modal. Sin embargo, digamos, cuando la frase verbal es simple, tengo que estar atento a reconocer, por ejemplo, puede estar, la frase verbal simple puede ser un verbo solo, como el infinitivo, o puede tener una S si es un presente simple, y ahí tengo que tener cuidado de no confundirlo con un plural, por ejemplo. Puede tener una ED, como en este caso, que es un pasado simple, pero tengo que tener cuidado de no confundir esa palabra con ED con un adjetivo. ¿Sí? Porque en otro contexto, reviewed podría haber sido el adjetivo revisado. ¿Sí? Por ejemplo, podría haber dicho reviewed codes, los códigos revisados. ¿Sí? Entonces, es importante que en la oración tratemos de identificar, para eso me ayuda a dividir en bloques de lectura, cuáles funcionan como verbos o frases verbales y cuáles funcionan con otras funciones, digamos, adjetivos o sustantivos. Eso, digamos, para poder identificar ese tipo de cosas, les va a venir bien la clase de tiempos verbales. ¿Sí? Hoy, lo que ya está subido, me falta habilitarlo para que lo vean en el APEDCO, tiene que ver con los tiempos verbales. ¿Cuáles son las características del presente simple, el pasado simple? Ahora sí, si alcanzamos al final, les cuento brevemente, y si no lo ven ahí en los videos que subí. Bien, vamos a pasar ahora a las traducciones de las oraciones, ¿sí? Para agilizar un poco los tiempos, ya las puse divididas en bloques de lectura, ¿sí? Vamos a hacer entre todos la puesta en común, ¿sí? Como ven, lo que está en rojo son las frases verbales que ya habían identificado en las oraciones anteriores. Fíjense que las oraciones de este ejercicio eran las mismas que habían analizado en los ejercicios anteriores, ¿sí? O sea, la frase verbal ya la habían identificado teóricamente, si lo habían hecho bien, y las palabras con ing también las habían identificado la función que cumplían. ¿Sí? Entonces, alguien que me diga una posible versión para students have identified, bla, bla, bla. A ver, ¿quién se anima? Ya la tienen dividida en bloques, así que simplemente la vamos armando. A ver, ¿quién me dice la versión de esta? ¿Cómo sería? ¿Cómo traduzco? Students. Empieza con un bloque de lectura que es students. Yo ya la sé, la respuesta. Son ustedes los que me tienen que decir cómo podríamos traducir esto en español. ¿Sí? Students, ¿qué sería? ¿Qué Yo sería les la traduzco. palabra? Sí, dime. Los estudiantes han identificado la falta de expectativa claramente estipuladas Sí. en el entorno de aprendizaje clínico como uno de los desafíos significativos que enfrentan su práctica clínica. Perfecto. Sí, entonces, los estudiantes han identificado la falta de, ¿sí? Acá el sustantivo núcleo era expectativas, muy bien. En este caso, expectativas claramente estipuladas o expectativas estipuladas claramente, muy bien,
en el entorno de aprendizaje clínico como uno de los desafíos, algunos pusieron retos, está bien, de los desafíos significativos, importantes, y acá aceptamos varias versiones, ¿sí? Porque en realidad are faced es una frase verbal que está en voz pasiva. ¿Sí? Entonces, podrían haber puesto que se enfrentan, que son enfrentados. Algunos pusieron solamente que enfrentan. Bueno, lo tomamos más o menos bien, porque los que enfrentan pueden ser los, digamos, los estudiantes. ¿Sí? La frase verbal estaba en voz pasiva, que ustedes no lo vieron todavía. Entonces, que se enfrentan o que son enfrentados durante su práctica clínica. ¿Sí? El der era el posesivo su. Bien, ¿alguna duda con esto o pasamos a la próxima? Pasamos a la que sigue, bien. Bueno, ¿qué versiones tienen para la 131? In addition, ¿qué quería decir? In addition, fíjense que está sin bloque de lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un conector, ¿sí? Los conectores, los referentes, todo eso ya, digamos, lo vimos en algunas clases anteriores, ¿sí? El conector in addition se traduce como además, no se traduce como en adición. Algunos pusieron adicionalmente, digamos, no es la traducción habitual, adicionalmente en realidad no sería un conector, pero bueno, la idea más o menos es esa, ¿no? Adicionalmente en realidad es además. ¿Qué pasaba? ¿Cómo sigo? ¿Qué son teaching institutions? Yo puse, además, las instituciones de enseñanza de Malawi ha integrado el curso de formación en enfermería y partería para satisfacer la demanda de enfermeras y parteras en el país. Perfecto. Sí, entonces, acá era, además, las instituciones de enseñanza en o de, cualquiera de las dos, en ese lugar, Malawi, en o de Malawi, han integrado aquí, digamos, el have, el auxiliar haber, era han, dado que instituciones es plural. Han integrado, y aquí, si yo les marqué, porque en esto hubo algunos errores, que el bloque de lectura acá, ¿sí? La frase nominal completa era Nursing and Midwifery Training Courses. Algunos tomaron como si este and dividiera bloque, ¿sí? Entonces, si yo divido el bloque, me queda nursing como un sustantivo núcleo. Entonces, en ese caso, la traducción, ¿sí? Para los que la dividieron ahí, era, además, las instituciones de enseñanza en Malawi han integrado la enfermería y los cursos de capacitación de partería. En realidad no, eran los cursos de ¿qué? De capacitación o de formación. ¿Qué cursos de capacitación o formación? Ambos. ¿Sí? Los de partería, obstetricia puede ser también, y enfermería. ¿Sí? Entonces, la lectura correcta era la que dijo recién la compañera. Entonces, han integrado los cursos de capacitación o de formación de partería, de obstetricia y enfermería, to meet, en este caso la palabra meet, la acepción de la palabra meet era satisfacer, no era reunir, algunos pusieron reunir, para satisfacer la demanda de, y ahora teníamos nurses, no es enfermería, sino enfermeros o enfermeras, es la persona, de enfermeros o enfermeras, y parteras, qué sé yo, obstetras en el país. Bien, ¿alguna duda con esto? Bien, pasamos a la que sigue. Fíjense que esta recién ya la estuvimos analizando. Sabíamos que reduce es la frase verbal simple que está en pasado, dado que termina con ed, y habíamos también analizado en un ejercicio anterior que emerging es una palabra con ing que está posmodificando a los sustantivos anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar, teniendo en cuenta eso y la división en bloques de lectura, la versión en español? En esta hubo algunos errores. ¿Cómo leo the research team? ¿El equipo de investigación? Bien, sí, aquí siempre voy a considerar, o voy a recordar,
que el último sustantivo es el núcleo de la frase. ¿Sí? Entonces, aquí no es la investigación del equipo, sino el equipo de investigación. Siempre el último sustantivo es el núcleo. ¿Sí? Entonces, el equipo de investigación, hubo errores con esto y de hecho algunas le corregimos tanto que en algunos se nos pasó y después volvimos a revisar los exámenes y ahí lo detectamos, ¿sí? Pero es el equipo de investigación que hizo. Bueno, como usted dijo, hoy yo tuve problemas con ese review para hacerlo, ¿no? Porque podíamos pensar que era revisado, Claro. ¿no? Pero revisó todos los códigos y temas. Emergentes, ¿no? Sí. En realidad, bueno, emergente no queda tan mal, pero habíamos dicho que la ing, cuando está como postmodificador, es que Surgen Emergen. O que claro, surgen. igual emergente, en este caso coincide que no queda mal emergente, porque que emergen es lo mismo que emergente, digamos. ¿Sí? No es común que tengamos palabras que quieran decir lo mismo, adjetivos, digo, como Puede ser emergente. que surgen también. Sí, que surgen, Que surgen. sí, por supuesto. Emergente quedaba bien, no recuerdo tu versión, pero emergente podía ser, ¿no? Pero si no, que emergen, que surgen, que aparecen, ¿sí? ¿De qué? De las transcripciones. Bien, de las transcripciones. Sí, y en el caso de, a ver, digamos, si yo leyera la palabra con ed como un postmodificador ad oído, ¿sí? En un principio capaz que no me doy cuenta, pero después como que la oración le falta algo, ¿no? Si yo digo, Sí, no el queda equipo bien. de investigación revisado todos los códigos y temas que emergen de, como que en la lectura en español, como que me falta Sí, no algo. tiene sentido. Sí, sí, es que eso Claro. me pasó en varias, por ejemplo, Ajá. las traducía, ¿no? Y por eso me llevaba tanto tiempo. De hecho, en el simulacro no terminé de hacer las oraciones. Después las usé para Ujú. practicar, ¿no? Pero Bien. Ujú. pensaba yo que algunas palabras a veces en el diccionario parecen o te da una definición, pero cuando lees la oración no tiene sentido, entonces tenés que buscarle dentro de las posibilidades qué es lo que quedaría mejor, ¿no? Claro. Bien, ahora de todas maneras, como les decía, con lo que vamos a ver hoy de los tiempos verbales, Uh-huh. un poco más, les va a traer un poco más de claridad con esto, ¿sí? Pero siempre es, lo que vos hiciste es lo recomendado, ¿no? Esto de, digamos, usar el sentido común y pensar en español, ¿cómo me suena esto en español? Algo me falta o algo me sobra. ¿Sí? Entonces, siempre, digamos, chequear cómo suena, si suena lógico lo que dice. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un equipo de investigación revisado, ¿qué va o sea, ¿cómo va a ser revisado un equipo, por ejemplo, ¿no? O sea, chequear ese tipo de cosas. Y de a poco ir construyendo, ¿sí? Ahora que vamos a ver los tiempos verbales, van a tener una cosa más que les va a sumar para, digamos, para que la oración tenga sentido. Pero bueno, está bien lo que vos hiciste, ¿no? Que es chequear a ver cómo te sonaba. Bien, vamos con la que sigue. ¿Sí? La que sigue tenía, this study has demonstrated that, esta era un poquito más larga, pero ahí ya la puse dividida en bloques y ya teníamos identificadas algunas de las frases verbales. Y entonces, ¿cómo les quedó esta en español, digamos, la versión en español? Decía, this study, es decir, este estudio este estudio, ¿cómo sigo? Has demonstrated, ha demostrado que la satisfacción con el entorno de aprendizaje clínico por los estudiantes de enfermería tuvo la puntuación media más alta. perfecto. Sí, acá los errores que hubo tuvieron que ver en la última parte, pero está perfecta tu versión. Este estudio ha demostrado que la satisfacción con qué, con el entorno, siempre leía de atrás para adelante, ¿no? Del entorno de aprendizaje clínico, y este by era por o por parte de, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que aprenden? Por o por parte de los estudiantes de enfermería. Acá tenía una frase verbal simple
obtuvo. En este caso no les habíamos dado esto para analizar en las oraciones previas. Si had es el pasado del verbo tener o del verbo haber, ¿sí? Pero cuando está solito quiere decir que es verbo principal, el verbo tener. Por lo tanto, tuvo, obtuvo, podía ser también, ¿sí? Y en esta última frase nominal hubo algunos errores, ¿sí? El núcleo era puntuación, ¿sí? Entonces era la puntuación. ¿Qué puntuación? La media, es decir, el promedio. ¿Y cómo fue la puntuación media o promedio? La más alta, highest. La terminación EST, ¿sí? Mostraba, cuando vimos a principio de año la formación de palabras, la EST indicaba el superlativo, es decir, el mayor de todos, el más. ¿Sí? En este caso, el más alto. ¿Sí? Entonces la puntuación o el puntaje, pusieron algunos, media o promedio más alta o más alto. Muy bien, y nos queda la última. Therefore, aquí teníamos también, sin marcar dentro de un corchete la palabra therefore, recuerden que los conectores quedan fuera de los bloques de lectura. ¿Qué quería decir therefore? Era un conector que mostraba, ¿qué cosa? ¿En qué lista de conectores lo tenían? De consecuencia, resultado, consecuencia. Claro, muy bien, porque lo que indica es que lo que sigue, es decir, therefore se puede traducir como por lo Por tanto, lo tanto. o entonces podría haber sido, es decir, la oración que sigue es el resultado o la consecuencia de algo que fue mencionado anteriormente en el texto. Si por lo tanto, o sea, esto viene de una oración anterior, por lo tanto, ¿qué pasaba? En consecuencia, ¿qué pasaba? The findings, ¿qué era the findings? Los descubrimientos. Bien, los descubrimientos, los hallazgos, los resultados, no las conclusiones. Y acá en esto hubo varios que pusieron conclusiones. ¿Sí? No es lo mismo, esto sí lo tomamos como error. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con vocabulario académico que hemos empezado a ver ya y que vamos a seguir viendo. El vocabulario académico, es decir, dentro de un artículo de investigación o de un artículo científico, findings es una cosa, ¿sí? Que son los resultados, los hallazgos, descubrimientos puede ser también, ¿sí? Y otra cosa, ¿qué puse? Descubrimientos. Y otra cosa, descubrimientos, son las conclusions, que son las conclusiones. Esta diferencia en un artículo de investigación no es una diferencia menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque findings son todas las cosas que yo obtuve en mi recolección de datos, en mi encuesta, en la entrevista, depende de lo que haya hecho en el estudio, ¿no? O sea, ¿qué resultados obtuve? ¿Qué cosas aparecieron? Y las conclusiones es el análisis de esos resultados. La conclusión es, con todos estos datos que obtuve, con estos resultados que obtuve, yo como investigador, ¿qué concluyo? ¿Cuál es la conclusión? Si hubo tal porcentaje de esto y tal porcentaje del otro, llego a la conclusión de que, entonces, findings no lo tomamos correctamente como conclusiones, porque en un artículo de investigación son cosas diferentes, ¿sí? La conclusión es el análisis de los resultados. ¿Sí? Entonces aquí era, por lo tanto, los resultados, los hallazgos, los descubrimientos, ¿de qué? ¿Cómo sigo? Of the study, es decir, de el estudio, y luego teníamos should be interpreted. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué era should? Debe. Debe. ¿Debe o un debería? verbo Muy bien, es un verbo modal. modal. Luego Debe. teníamos el verbo be, que ¿qué tipo de verbo es? Auxiliar. Auxiliar, que se traduce como acá. Debería Debe. o debe, pero ¿y el be cómo? Debería. Y el de al lado, por eso, Debería. should es debe o debería. ¿Y be qué sería? ¿Cómo lo pongo a be? ¿Cómo te quedó toda la frase, no? Should be interpreted. ¿Cómo te quedó toda la frase? Debería ser interpretado.
Bien, muy bien. Por lo tanto, los resultados del estudio debería o deben ser interpretados con Cautela. cuidado, con Con cuidado, cautela, con precaución, con cualquiera de esas opciones. Bien, con cualquiera de esas, ¿no? Con cautela me gusta, es la que más me gusta a mí, pero cualquiera estaba bien. Con cautela, con cuidado, con precaución. Bien, ahora, con respecto a la frase should be, o sea, la frase al modal, si recuerden que el modal should indica recomendación, o sea, habla de lo que sería recomendable, de lo que sería bueno. Sí, entonces, la mejor versión es debería, pero debe también puede ser, pero como recomendación, no como obligación. ¿Sí? El tener que de obligación, el deber de obligación, suele ser must. ¿Sí? Should es una recomendación, es decir, ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo recomendable? Debería ser, o deberían, porque eran los hallazgos, deberían ser, o deben ser, puede ser también, interpretados. ¿Sí? Acá la ed, ¿sí? Corresponde a el participio. Deberían ser interpretados. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado poco claro? Voy a cerrar acá, a ver. Bien. ¿Alguna consulta más con respecto a esto? Bien. Antes de pasar a hacer un breve repaso de la frase verbal compuesta, ¿sí? Les confirmo, creo que ya lo puse en los avisos del Facebook, el viernes el viernes 30, ¿sí? Va a ser el recuperatorio para los que, digamos, ¿para quién va a ser esta instancia? La instancia del recuperatorio va a ser para los que necesiten recuperar porque desaprobaron, que fueron muy poquitos casos, y los que quieran subir nota para no perder la promoción, que también fueron poquitos. También hubo algunos casos de algunos estudiantes que no rindieron, así que para todos ellos, para los que quieran subir nota, los que tengan que recuperar, o los que no pudieron rendir por diferentes motivos, el recuperatorio va a ser este viernes, y va a estar habilitado desde las 9 de la mañana hasta, como, no sé, hasta las 11 de la noche o 12 de la noche, porque, digamos, como muchos trabajan, el viernes no es un día de cursado de inglés, ¿sí? Entonces así se pueden acomodar los que no pueden a la mañana, que lo hagan a la tarde o a la noche. ¿Sí? Les digo para que les comenten a sus compañeros si alguno pregunta. Luciana, aclarar que a las 23:55 cierra, o sea que lo tienen que abrir si lo quieren hacer mínimamente una hora antes. Gracias, sí, pasó en el parcial, pasó que hubo por lo menos 3 estudiantes que ingresaron un ratito antes de que cierre a las 15, y bueno, se les cerró, no lo alcanzaron a terminar. Eso por un lado. Por otro lado, también hubo algunos que lo quisieron hacer, el otro había sido desde las 0 del domingo hasta las 15, y lo quisieron hacer después. Les pedimos que lean las notificaciones, porque, digamos, eso ya escapa a nosotros. Nosotros publicamos los horarios en la PEDCO, en el Facebook, más de una vez. Les pedimos que lean bien las notificaciones porque escapa a nuestras posibilidades si leen mal el horario, digamos. Bien. Profe, Vamos a hacer, yo tengo sí, una duda decime. acerca de la promoción. Sí. Tengo 2 trabajos evaluativos, uno con 65 y... Ah, no, el único con 65. Igual sigo estando en promoción, porque los demás los tengo con 8, con 9, y después uno con 7. Mira, tendría que analizar el caso, la verdad que no lo tengo en mente. En realidad, la nota para promocionar era 75% de los prácticos. ¿No, Gabo? Era así, 75, 60 para aprobar y 75 para promoción. 75% en el caso de los formularios, ¿no? Que, digamos, puede ser un 6, un 7. Después lo tendría que ver. Cuando queda, por ejemplo, el otro, ayer o anteayer me escribió alguien que tenía en un PRAC, tenía todo, 90, 80, y uno tenía 74. Bueno, 74 o 75, según como les vaya en el último parcial. Sí, ahora, Emma, si el tuyo en vez de 75% era 65, ponele, ¿eso me dijiste, 65? Sí, profe.
Claro, ese caso, digamos, ese práctico no tiene nota de promoción. Si lo que estamos pensando, pero todavía no lo resolvimos, es según cómo les vaya en el último parcial, el parcial número 4, que es a fines de noviembre, es un parcial que va a ser una instancia oral, ¿sí? No va a ser en la PEDCO. ¿Sí? Entonces, como va a ser presencial, donde ustedes van a tener que defender algo que van a, por ejemplo, no sé, la versión en español y explicar y dar cuenta, según cómo les vaya ahí, si vemos que les va muy bien, revisaremos si los que tuvieron en el primer parcial aprobado, pero les faltó un poco para la promoción, y veremos si les damos otra instancia, ¿sí? Porque ¿qué consideramos nosotros? Entonces, nosotros consideramos que el aprendizaje es, digamos, espiralado y acumulativo, o sea, si yo en el primer parcial me fue más o menos, me saqué un 70, pero al final logro hacer una versión en español y poder dar cuenta y explicar todo, quiere decir que yo incorporé todo lo que tenía que incorporar. Diferente es si yo en el primero me saqué un 100 y resulta que cuando llego al examen final no tengo ni idea y no puedo, digamos, no puedo digo una versión en español o que no tiene lógica, o la digo bien pero no sé explicarla porque no sé cuál es el verbo, sí, digamos, eso por supuesto que lo vamos a analizar en cada caso en particular, ¿sí? Los que tienen nota 100 en un examen escrito de la PEDCO, puede ser porque sepan, o puede ser porque lo googlearon o se copiaron. Claramente nosotros detectamos que se copian un montón, o sea, porque vemos errores hasta de ortografía repetidos. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes son adultos, digo, el que se quiere copiar y el que quiere googlearlo y poner la versión en español sin entender lo que está poniendo, todo bien. Sí, pero ese 100 que me saqué, que no lo sé hacer, que me lo saqué porque me copié o porque lo googleé, después yo tengo que dar cuenta en el trabajo práctico final, que es el número 4, en el parcial 2, digamos. ¿Sí? Entonces, ahí, por supuesto que si no entiendo nada y no tengo ni idea de lo que es un verbo, ese alumno no promociona. ¿Sí? En tu caso, Emma, es al revés. Vos empezaste como un poco más ahí aprendiendo de a poco, pero si después te va re bien, quiere decir que aprendiste lo que tenías que aprender. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó re claro. Bien, ¿alguna otra duda? Yo, profe, tengo una compañera que, bueno, le cortaron internet y todavía no se lo colocan, no se puede conectar a las clases y eso. Y ella quería saber que ella se sacó un 64, creo que es. Ajá. No, un 74. Ah, sí, ya me escribió, ya le contesté. Ah, bien, Ah, bien, no, bien. es ella. No, el que me escribieron era un chico que se sacó un 74. Bueno, por supuesto es un punto. 74, 75, no perdés la promoción. Porque es Bien, bien, un porque estaba punto. preocupada. Sí, me escribió alguien, no sé si, me parece que era un chico el que me escribió, no me acuerdo. Por eso, o sea, insisto con lo mismo que le dije a Emma, ¿no? A mí realmente, a Gabriel y a mí, lo que nos importa es que ustedes en el trabajo práctico que sigue, puedan dar cuenta del proceso que hicieron. O sea, esto que digo, o sea, a mí en realidad los trabajos en la PEDCO son más para ustedes que para nosotros. Porque, digamos, nosotros somos conscientes de que esto, ¿no? De que muchos se copian, de que algunos lo hacen de a 2 o 3, y bueno, o sea, que no tengo manera ni de comprobarlo, ni de evitarlo, ¿sí? Entonces, si se sacó un 74, bueno, 74, 75 es lo mismo, lo que sí importa es cómo en el trabajo práctico que sigue, en el parcial número 2, pueden dar cuenta del proceso que hicieron, cómo llegan ustedes a construir esa versión en español, digamos. Así que sí, decirle que se quede tranquila. Bien, Bien, vamos a otra hacer... cosita, profe, Sí, le sí, hago la decime. última consulta. No hay problema, todas También las que vamos, quieran. también vamos a tener simulacros para que nosotros probemos, ¿no? Personalmente, para este examen que va a ser oral. Claro, la idea es, siempre nosotros hacemos antes algún simulacro de dos aspectos, digamos, ¿sí? Por un lado, chequeamos, digamos, lo que sería como un modelo de examen, ¿sí? Lo que nosotros decimos un mock exam, para que ustedes no se sientan sorprendidos con el tipo de examen. Entonces, hacemos como un Claro, modelo claro. de examen donde ustedes ven cómo va a ser el examen, ¿sí? Lo mismo que Ujú. hacemos en la PEDCO, que hacemos un simulacro. Pero por otro lado, en el caso de los exámenes orales,
Lo que chequeamos son las condiciones técnicas, sobre todo, bueno, Gabriel es generalmente el encargado de este área. ¿Querés aprovechar, Gabriel, para dar alguna recomendación? Sí, no, simplemente que para ese día de ese examen, todos los que están, los que vayan a rendir, tienen que tener la cámara y el micrófono habilitados, ¿sí? Nosotros, en estas clases que estamos teniendo ahora, la idea es también un poco que ustedes ya han ido tratando de resolver esa situación. Si tuviesen algún inconveniente, deben tratar de resolverlo, ¿sí? Para ese día particular. El examen dura 1 hora, un día y nada más, digamos, no que tienen que estar todo un día esperando, van a tener 1 hora asignada. Tienen que tener una cámara, la cámara tiene que estar apuntándoles a ustedes y al escritorio en el que están ustedes, así como está Luciana, ¿sí? La cámara debería estar apuntando un poquito más hacia abajo para que veamos qué papeles tienen y demás cuestiones, así. Ok. Nosotros les vamos a proyectar, después veremos, después les explicaremos bien, digamos, pero sobre la pantalla, el texto que ustedes van a tener que trabajar, leer, resolver, explicar, así que tienen que también poder ver la pantalla. Lo pueden hacer con el celular, con lo que sea, pero ahí sí claramente tenemos que identificar que Karina no es esa pantalla negra con nombre, sino que es una persona que tiene que tener un documento en mano y demás cuestiones. Buenísimo. Gracias, Gab. Esto, ¿no? Resaltar esto, lo que dijo Gabriel. A esta altura, digamos, este tipo de cosas ya deberían estar chequeadas, ¿sí? Nosotros, digamos, entendemos que, de hecho, a mí me pasa, o sea, mi computadora me deja pata, se me desconecta, pero para el día del parcial, o sea, yo, ¿qué hago? Bueno, ahora fíjense que estoy con el celular y con la computadora, porque mi computadora anda muy mal y me deja pata siempre. ¿Sí? Entonces, para el día del parcial, que les va a tocar, por decirte, ¿no? A fulanito le toca el lunes a las 8:15 de la mañana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ver cómo hacen, ¿sí? Por supuesto que si justo se te corta la luz, bueno, escapa a vos. Pero bueno, si mi dispositivo no es el ideal, trato de conseguir alguno prestado. Si en mi casa no tengo buena señal, voy a un lugar donde tenga buena señal. Es como que para esta altura, esto de ver cómo prendo la cámara, cómo uso el audio, tengo que tratar de ir resolviéndolo. ¿Sí? Esto que decía Gabriela, hemos dado estas clases también como un espacio para que ustedes se vayan familiarizando, ustedes y nosotros también, ¿no? Con los dispositivos y con la tecnología. ¿Sí? Aun cuando entendemos que, bueno, lamentablemente no todos tenemos buena señal, o sea, eso lo entendemos. Pero bueno, imagínense esto que decíamos, nosotros no podemos dar una materia por promocionada solo porque hayan hecho algo en la PEDCO que nada nos asegura cómo lo hicieron. Necesitamos verlos y ver el proceso que hicieron. Bien, ¿alguna otra consulta? No, y Lu, simplemente para que se queden tranquilos, en el peor de los casos, previo al examen vamos a hacer acá todos juntos un simulacro donde vamos a chequear todos esos detalles para que alguno que tuviese todavía que afinar algo lo haga. Bien. Pero ya vayan solucionándolo. Bien, gracias, Gab. Bien, sí, después les vamos a pasar, después les vamos a pasar las fechas, cómo siguen las fechas. Todavía no las pasamos porque las veces que hemos pasado fechas, después hemos tenido, siempre vamos haciendo ajustes sobre la marcha según lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, bueno. Bien, vamos a hacer un repaso breve de la frase verbal compuesta, ¿sí? Que también esto va a estar en la PEDCO subido, pero como para despejar algunas cosas que pueden haber quedado ahí en el tintero. ¿Sí? Recuerden que las frases verbales compuestas son las frases que tienen más de un elemento. ¿Sí? La frase verbal simple tiene un solo verbo, la frase verbal compuesta tiene más de un verbo. ¿Cuáles son los posibles elementos? Puede tener verbos modales, ¿sí? Recuerden que dentro de los verbos modales teníamos can y may, que ¿qué indicaban? ¿Qué nos mostraba can y may? Obligación, posibilidad, recomendación. ¿Qué era can y may? ¿Se acuerdan de esto? Posibilidad. ¿Sí? Can y may quiere decir puede, podría, en algún caso indican posibilidad. Sí, lo mismo could y might.
¿sí? Pero a veces could y might son o posibilidades un poco más remotas, o a veces could es el pasado, o a veces el condicional, ¿sí? Can y may pueden, could y might podrían. ¿Sí? Luego teníamos must, que indicaba must. Must Obligación. indica obligación. Bien. Bien, obligación. Es decir, que se traduce como debe, lo que tiene que pasar, lo que debe pasar, ¿no? Must. Después teníamos should y ought to, que lo mencionamos hoy, que indicaba recomendación, es decir, lo que debería pasar. ¿Sí? Debe o debería. Después teníamos will y shall, que indicaban will y shall. Shall casi no se usa, pero puede aparecer. Will, ¿qué indicaba? Era el que se usaba combinado con un verbo, ¿verdad? Bien, combinado con un verbo. ¿Y qué me muestra el will? A futuro. Futuro, Será. bien, sí. Bien. Por ejemplo, si dice will go, el verbo go quiere decir ir. Por lo Ir. tanto, claro, will go sería irá. Sí, el modal will muestra futuro, pero no se traduce esa palabra, sino que el futuro se lo pongo al verbo que acompaña, ¿no? Si dice will go, irá. Si dice will visit, visitará. Bien, después teníamos un caso parecido al de will, que era el would. ¿Qué indicaba would? Tenía terminación con IA, ¿o no? Bien, Lo vimos en un ejemplo. bien, tenía terminación con ia. Se parece a will en el sentido de que no lo traduzco al would, sino que ese ia se lo pongo al verbo que acompaña. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dijimos antes, will go, irá. Y si en vez de decir will go, dice would go, sería iría. Iría. ¿Sí? Habla de una condicional, algo que es condicional, es lo que pasaría si se da determinada condición. Sí, esto lo vamos a ver, o ya están hechos los videos, en los 3 videos, la clase de hoy, la de tiempos verbales, son 3 videos cortitos. ¿Sí? Está dividido en 3 porque no me entraba todo en uno. Entonces son 3 videos, cada uno es cortito, pero son 3, donde vamos a ver los tiempos verbales, y por ejemplo el caso del would, sí, va a aparecer porque el condicional lo incluimos dentro de un posible tiempo verbal. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de los verbos modales? Nunca están solos, siempre acompañan a un verbo principal. Siempre marcan el inicio de la frase verbal. Siempre que tenga un verbo modal, va a estar al principio de la frase verbal. Ahí empieza. ¿Sí? Recuerden que hay frases verbales compuestas que tienen 4 verbos, por ejemplo. ¿Sí? Hay algunas que son muy largas. Lo que marca, si hay un verbo modal, este está al inicio de la frase. Se usan con todas las personas. ¿Qué quiere decir? Que no era, ¿se acuerdan que en los auxiliares, do y das, era según si era he, she, it, según el pronombre personal? En este caso, todos los pronombres personales, sea plural, singular, tercera persona, he, she, it, we, you, todos ellos van con el mismo verbo modal, se usan con todas las personas el mismo, y no se conjugan en todos los tiempos, ¿sí? Solo por ahí el verbo can, en presente, en pasado puede ser could, pero en general los verbos modales no se conjugan en todos los tiempos verbales, y entonces ahí, para expresar la idea de posibilidad, de obligación, vamos a recurrir a otros verbos, ¿sí? Que están en el cuadernillo. Por ejemplo, be able indica posibilidad o habilidad, have to indica obligación. Y eso lo vamos a volver a ver después. Después, además de que en la frase verbal compuesta podía haber un verbo modal, puede también haber uno o más verbos auxiliares. ¿Sí? Los verbos auxiliares eran be, have y do. ¿Sí? Recuerden que los verbos be, have y do
pueden ser verbo auxiliar o pueden ser verbo principal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es auxiliar o si es verbo principal? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta si es auxiliar o principal? Lo miro en el contexto. Si está al final de la frase verbal, es el verbo principal. O si está solito, es el verbo principal. Si está antes de otro verbo, ahí quiere decir que lo está auxiliando al otro verbo. ¿Sí? En el caso del verbo be, ya sea verbo principal o verbo auxiliar, la traducción es ser o estar. En el tiempo correcto, es decir, el verbo to be quiere decir ser o estar, y si aparece como verbo principal, va a decir los enfermeros están ocupados. Si aparece como verbo auxiliar, es decir, acompañando al otro verbo, va a decir los enfermeros están trabajando, pero va a seguir siendo estar, en el tiempo verbal correcto. En el caso del verbo auxiliar have, recuerden que cuando es un verbo principal es el verbo tener. ¿Sí? O en el parcial, el ejemplo de have como verbo principal era en el de lo obtuvo el puntaje más alto, era had the highest mean score, ¿sí? Obtuvo el puntaje más alto. ¿Por qué? Porque estaba solo ese verbo have, era verbo principal. Pero cuando el verbo have es el auxiliar, se traduce como haber. ¿Sí? Ahí de estos había un montón de ejemplos en el parcial. Have demonstrated, han demostrado, por ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos el verbo do, ¿sí? Que cuando es un verbo principal, es decir, cuando está solo o al final, se traduce como hacer, y cuando es un verbo auxiliar, no se traduce directamente, simplemente aparece para auxiliar al verbo principal y decirme si ese verbo principal está en presente, en pasado, en tercera persona o negando. No ocupa un lugar en la traducción. Bien. Entonces, verbo to be, ser o estar, en presente tenía estas formas: am, is o are, en pasado was o were, y en participio been tiene también la posibilidad de aparecer con ing en el gerundio. Entonces, en este ejemplo, nurses are working in hospitals. ¿Cuál sería la versión en español? A ver, alguien que me diga rápidamente la versión en español de esta frase, de esta oración. ¿Los enfermeros están trabajando en hospitales? ¿Cómo sigo? Con, no me acuerdo qué significa Resources son recursos. Con recursos, con equipamiento, a ver. ¿Qué es with? Con recursos limitados y equipos, no, equipamiento, ¿qué era? Poor es pobre. Con recursos sí. Con recursos limitados y equipamiento pobre o... Bien. ¿Puede ser otra palabra también? Puede ser escaso. sí. O... Escaso, bien, escaso, pobre. Sí, escuché a alguien que hizo una pregunta, pero no la alcancé a escuchar. Escuché la voz, pero no. Creo que fue Emma. Sí, ya está, profe, era poor, la palabra que no... Ok, poor. Entonces, si yo chequeo en el diccionario la palabra poor, probablemente va a decir pobre. Sí, ahora, cuando hago la versión en español, me fijo a ver si hay otra opción. ¿Sí? Entonces, los enfermeros o las enfermeras están trabajando, are working, están trabajando en hospitales con recursos limitados y equipamiento pobre, escaso. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Sí? En el siguiente aparece el verbo have como auxiliar, es decir, cuando have es auxiliar,
lo traduzco como alguna de las formas del verbo haber. ¿Sí? En inglés lo van a encontrar, si está en presente, has o have. Y si está en pasado o en participio, va a ser had. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, vamos a, en este ejemplo, sí, vamos a ver que tengo, por ejemplo, en el primero, nurses have used. Este have, ¿qué me dice? ¿Qué información puedo yo suponer antes de traducir, ¿no es cierto? La frase verbal es have used. Yo miro la frase verbal y acá veo que tengo una frase verbal compuesta donde el verbo auxiliar es el verbo have. ¿Sí? Que es el verbo auxiliar haber. Ahora, ¿en qué tiempo verbal está este have? En presente. ¿Sí? Y está en plural, porque si fuera singular sería has. Entonces yo ya sé que, como an, claro, an, es el presente del verbo haber. Los enfermeros o las enfermeras han hecho algo, ¿no? ¿Qué han hecho? Han used. ¿Qué será used? Utilizado. Utilizado, usado. Sí, yo tengo acá un verbo use, que es un verbo transparente, usar, pero en ed terminaba en had oído cuando era participio. ¿Sí? No es el pasado, no es han usó. ¿Sí? Porque no está en pasado esta oración, está en presente perfecto, ya lo vamos a ver hoy. Entonces, los enfermeros han usado o han utilizado ¿qué cosa? Meditación. Meditación, ¿y qué será? Breathing techniques. Técnicas de respiración. Técnicas de respiración. Breathing viene del verbo breathe, que es respirar. Respirar. Los enfermeros han utilizado meditación y técnicas de respiración, ¿cómo sigo? To help. Ayudando a reducir el estrés. Bien, solo que aquí, en vez de ayudando, voy a decir para ayudar. Este to, sí que también lo vamos a ver, en inglés tiene diferentes funciones la palabra to. ¿Sí? En este caso, el to indica propósito, es decir, ¿para qué los enfermeros usan la meditación? Para algo, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudar a reducir el estrés. ¿Sí? Entonces, los enfermeros han utilizado la meditación y técnicas de respiración para ayudar a reducir el estrés. ¿Para qué? ¿O para quién? Para pacientes que sufren. Bien, para pacientes que sufren y family members. ¿Quiénes serán los family members? Los miembros De la familia. de la familia. ¿Sí? Entonces, esta oración, la versión en español nos queda, los enfermeros o las enfermeras han utilizado la meditación o simplemente meditación y técnicas de respiración para ayudar a reducir el estrés para pacientes que sufren, o sufrientes, que no sería común, y los miembros de la familia. Acá sí podrían haber, digamos, no pasó en esta versión que dieron, pero tengo que chequear el uso de la ing, ¿sí? Porque si Sí, alguno eso es lo que me dice, confundió. claro, pero lo resolviste bien. Yo, si miro el for, puedo decir, bueno, tengo preposición más ing. Entonces, como la preposición más ing se lee infinitivo, podrías haber leído para ayudar a reducir el estrés por sufrir pacientes. ¿Sí? No, pero no queda bien. Pero no quedaba bien. Entonces acá es uno de estos casos donde digo, ¿queda bien por sufrir pacientes? No. Bueno, entonces, ¿qué otro uso de ing puede ser? Cuando lo vuelvo a mirar, pruebo otras hipótesis, digamos, bueno, a ver qué otro uso de ing. Y bueno, acá en este caso, lo que hace la ing es premodificar
predicar al sustantivo pacientes. Es decir, ¿qué pacientes? Los que sufren, los sufrientes, digamos, ¿no? Esto sería un adjetivo premodificador. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí vos lo resolviste bien. Si me queda medio raro, chequeo a ver si también podría estar esa ing en otra función. ¿Sí? Entonces, en este caso, una división en bloques de lectura nos hubiese ayudado, porque después de la preposición empieza un bloque que termina en pacientes. Y suffering queda como premodificador. Pacientes que sufren. Bien. Y la última de esta placa es: the nurse has confirmed that the patient has no allergies. Me faltó pintar el otro has para contrastarlo, ¿no? Pero fíjense que aquí has está como haber, dado que es un auxiliar que acompaña a otro verbo. Y en este caso, el has está solo. Como está solo, es el verbo principal, que se traduce diferente. Entonces, ¿cómo traduzco the nurse has confirmed, la o el enfermero o la enfermera? Has confirmed, ¿cómo quedaría? ¿Ha confirmado? Ha confirmado que... Que la paciente Sí. has no... ¿No tiene alergias? Tiene alergias, en realidad. Ah, el no ese. Perdón, perdón. Yo, ¿sabés por qué no lo leí? Porque me lo estoy tapando con los cuadraditos del Zoom, perdón. No tiene alergia, has no allergy. Me lo tapé yo sola, ahí cierro el cuadrito. Bien, entonces, muy bien. El enfermero o la enfermera ha confirmado, porque acá has acompaña a este verbo. Ha confirmado que la paciente o el paciente, has es el verbo tener, porque está solito, pero dice que no, entonces, no tiene alergia. Muy bien, no tiene alergias. Perfecto. Bien. Vamos con el último auxiliar, que es el do. Recuerden que cuando do es auxiliar, no se traduce, no ocupa un lugar en la traducción, está para decirnos el tiempo verbal. Se usa generalmente en preguntas y en negaciones. ¿Sí? Es decir, que si una oración está negada o es una pregunta, van a tener siempre la presencia de un auxiliar. ¿Sí? Que en presente va a aparecer como do o como das, en pasado va a aparecer como did. El pasado participio es done, pero este no lo van a ver como auxiliar, sí lo van a ver como verbo principal, hecho. Done quiere decir hecho, pero no va a aparecer como auxiliar. Si dice done, va a ser principal. ¿Sí? Entonces, the typical patient does not need concomitant magnesium supplementation. Si esto nos dice que la oración está negada, porque dice does not, y nos dice que es presente, porque está does y no está did, y nos dice que es tercera persona del singular, porque es does y no do. ¿Sí? Todas esas cosas nos las dice el auxiliar. Entonces, the typical patient does not need, el paciente típico, ¿cómo me va a quedar la parte que dice does not need? No necesita. No necesita, no. bien, entonces, No necesita. El verbo principal es necesitar. El paciente típico, necesitar es el verbo principal. Pero lo que me dice el auxiliar es que es negativo presente. No necesita. El complemento, no necesita. Ahora, cuando está como pregunta, ¿sí? También sé, por ejemplo, en la que dice, what do we mean? ¿Sí? Este do simplemente me dice que esto es una pregunta, que está en presente, y que hablo de la segunda persona, we, nosotros. Pero toda esa información, que sea segunda persona, que sea nosotros, primera persona del plural, y que sea presente y que sea pregunta,
esa información se la voy a poner al verbo, no ocupa un lugar el do. Entonces, what do we mean? ¿Cómo digo en español, what do we mean? ¿Qué? Bueno, justo este ejemplo está medio complicado. ¿Qué significamos o qué queremos decir sería en español, no? Justo, bueno, este ejemplo. ¿Qué significamos? ¿Qué queremos decir? What do we mean? ¿Qué queremos decir? By compassion and caring, por compasión y cuidado y atención, in nursing, en la enfermería, and why does it matter? ¿Y por qué? ¿Cómo digo esta última parte? Why does it matter? ¿Por qué qué? ¿Alguien sabe lo que quiere decir matter? Matter es el verbo importar. Claro, ¿y por qué importa? Es decir, este verbo, el verbo importar, ¿sí? Lo voy a poner en presente porque das indica presente, it se refiere a la tercera persona del singular, o sea, importa el significado dentro de la enfermería de estos términos. ¿Y por qué importa? Entonces, ¿qué significamos? ¿Qué queremos decir por compasión y cuidado en la enfermería? ¿Y por qué importa? ¿Por qué importa eso, digamos? Bien. ¿Sí? Y después, esta ya sería la última placa, ¿sí? En una frase verbal compuesta, el primer verbo indica siempre el tiempo verbal. Y entonces, lo que les decía hoy, ¿no? En una frase donde dice has been, el tiempo verbal lo indica el primero, es decir, presente. ¿Sí? Luego vamos a ver hoy en la clase del video de hoy que has combinado con el participio, has been es presente perfecto. Has been. Y en el segundo ejemplo, could not understand, es el could el que me va a indicar o que esto es un pasado o tal vez podría ser un condicional. ¿Sí? Entonces, recent attention in healthcare has been, la atención reciente en el cuidado de la salud, en la atención de la salud, ha sido en Esto se lo voy a subir para que después lo resuelvan ustedes. Y patients with ASD, es decir, Autism Spectrum Disorder, desorden del espectro autista o trastorno del espectro autista, no pudieron comprender, es una opción, no pudieron, o no podrían comprender, también es otra opción. Es decir, si el could me muestra pasado o me muestra condicional, lo voy a determinar según el contexto donde aparece la oración. O sea, si yo estoy analizando una situación hipotética o condicional, ahí voy a decir, los pacientes con trastornos del espectro autista no podrían comprender y seguir las recomendaciones médicas, pero si yo estoy analizando los resultados de una investigación, es decir, voy a hablar en pasado, porque esto es lo que yo obtuve, estos son los resultados que vi en mi investigación, entonces en ese caso could lo voy a poner en pasado. Los pacientes con trastornos del espectro autista no pudieron comprender ni seguir las recomendaciones médicas. Bien, y ahí terminaba, me parece, sí. Bien, ¿alguna duda de esto? Esto va a estar subido, esperen que dejo de compartir. Esto va a estar subido en la además de la grabación que la vamos a subir, pero este PowerPoint en particular va a estar subido en la PEDCO para que ustedes puedan, si necesitan, repasar y resolver las preguntas, o sea, los ejemplos que vimos recién en pantalla. ¿Qué van a encontrar en la carpeta de la PEDCO que corresponde a la clase de hoy? Van a encontrar, además de esos 3 videos que les dije, donde vamos a ver los tiempos verbales, van a encontrar un cuestionario de preguntas relacionadas con los tiempos verbales, para que ustedes, a partir de la lectura de lo que está en el cuadernillo, puedan reflexionar, ¿no? Bueno, ¿qué me muestra esto? ¿Qué tiempos verbales hay?
¿sí? Y las respuestas de una de las actividades. Quiero hacer 2 comentarios con respecto a eso. La clase de hoy, es decir, lo que está en los videos, corresponde a las páginas 61 a 64 del cuadernillo. En esas páginas detecté un error, ¿sí? Que les pido que tomen nota para que lo corrijan. En el cuadro de los tiempos condicionales, que está en la página 63 del cuadernillo, en el cuadro, esto lo muestro en el video, pero igual se los vuelvo a repetir acá, el cuadro de la página 63, que corresponde a los tiempos condicionales, tiene un error. ¿Sí? En la cuarta columna, página 63, gracias Gabriel, cuarta columna, donde dice condicional pasado, perfecto continuo, dice, el error es que dice would have been más pasado participio, y en realidad debería decir would have been más ing, porque todos los tiempos continuos terminan con ing. ¿Sí? Entonces, página 63, esto también está en el video para que lo vean, pero tiene un error, y el error es que no va pasado participio, sino ing en el último cuadrito. Otra cosa para comentarles es que en la actividad que les asignamos de tarea de la página 64, actividad 25, página 64, a esa actividad le agregamos otro cuadro, ¿sí? Al final, una columna más, perdón, al cuadro, que es para que identifiquen el tiempo verbal, ¿sí? La actividad 25 estaba pensada básicamente para frase verbal simple y compuesta, pero como ya venimos trabajando bastante con compuestas y simples, vamos a aprovechar la actividad para reforzar tiempos verbales. ¿Sí? Entonces, al cuadrito de la página 64 le vamos a agregar una columna a la derecha que dice tiempo verbal, para que identifiquen ustedes el tiempo verbal de cada frase verbal o de cada oración. ¿Sí? Entonces, esas son las 2 cosas a tener en cuenta. La clase que viene vamos a hacer una puesta en común de las preguntas de ese cuestionario. ¿Sí? Básicamente, ¿con qué tiene que ver? Los tiempos verbales se dividen en 3 o 4, es decir, presente, pasado y futuro, y además el condicional, tiempos condicionales, ¿sí? Pero primeramente tenemos tiempo presente, pasado y futuro, después tenemos los tiempos condicionales, y dentro de esos 3 tiempos van a ver que hay diferentes aspectos, es decir, puedo tener un presente simple, un pasado simple, un futuro simple. Puedo tener un presente continuo, un futuro continuo, un pasado continuo, y puedo tener tiempos perfectos. Presente perfecto, que también se divide en presente perfecto simple o continuo, ¿sí? Pasado perfecto, simple o continuo, futuro perfecto, simple o continuo. ¿Sí? Lo que yo quiero que hagan es analizar y desglosar y mirar el video y leer el cuadernillo, para que ustedes puedan identificar qué tienen en común, por ejemplo, todos los tiempos continuos. No importa si es presente continuo, pasado continuo, futuro continuo. Todos los tiempos continuos tienen una característica. Y esta característica, por ejemplo, sería que el verbo termina con ing. ¿Sí? Entonces, la propuesta es que miren la clase, los videos de clase, resuelvan las actividades del cuadernillo, y la clase que viene vamos a trabajar en el encuentro de Zoom con los tiempos verbales, con algunas actividades. ¿Alguna consulta antes de despedirnos o comentario? ¿Consultas? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, que tengan buena semana. Les pedimos que si tienen consultas acerca de la clase de tiempos verbales, nos escriban para coordinar algún encuentro, o por el foro, o por donde quieran, ¿sí? Pero no se queden con las dudas. Nos vemos, buena semana. Chau, chau. Chao, chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Adiós. Chao.